You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con todos los invitados, los temas, los personajes, pero también con lo más importante. Ustedes son nuestra mejor compañía, los oyentes de Caracol Radio, a lo largo y ancho del país, más allá de las fronteras. Por supuesto, el poder de la radio que le da la vuelta al planeta. Y a través ahora de las nuevas plataformas, estamos también en el canal de YouTube. Los invito para que nos sigan allí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, el canal de YouTube de Caracol Radio. Vamos a ocuparnos de la manera como estamos protegiendo y también los retos que se plantean para las zonas de protección en nuestro país, parques nacionales naturales, más de 60 zonas en el territorio nacional que están bajo esa categoría. De ellos dependen muchísimos servicios ecosistémicos, de ellos depende la protección de la vida silvestre, de ellos depende el impacto en comunidades rurales. Las zonas de protección son fundamentales para la vida, fundamentales para el ciclo del agua, altamente afectado, y lo digo yo como bogotano acá en el centro del país. Pues bien, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan las áreas protegidas en Colombia? Lo vamos a conversar, a profundizar hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y qué mejor que hablar y saludar al director de la iniciativa Parques Naturales. ¿Cómo vamos? Doctor Omar Franco, qué bueno que esté aquí en Caracol Radio, en su casa, en Planeta Caracol. Bienvenido, señor. Fidel, un saludo para ti y a todos los oyentes, un saludo muy especial, agradecerles por la oportunidad y la invitación a conversar con ustedes sobre un tema que es fundamental y trascendental para la vida, para la supervivencia no solamente del planeta, sino de los colombianos en particular. Si se trata de la escala que observamos, pero sin lugar a dudas, tal vez gracias por seguir insistiendo usted durante tantos años en esta iniciativa de programa para conversar sobre temas ambientales trascendentales para el país. Sin duda, es una vocación de Caracol Radio, Planeta Caracol, y ese es el escenario perfecto, porque, doctor Omar Franco, yo creo que tal vez nos faltó, no sé, algo en el colegio, en algún momento de la vida, y es entender que si hablamos de Chiribiquete, si hablamos de Tinigua, si hablamos de las zonas de reserva, de protección, de los parques nacionales naturales, pues no los debemos ver como algo absolutamente lejano, profundo, en los corazones de la selva, de la llanura, de la Orinoquía, qué sé yo, de la región andina. Los deberíamos entender como propios, que están conectados con nosotros, que de una u otra forma estos puntos específicos de protección nos garantizan agua. Lo ha notado usted, procesos productivos, o sea, sin agua no hay ningún proceso productivo, la biodiversidad, servicios ecosistémicos y sobre todo la formación de colombianos en esa línea, con ese chip. Cómo poder aterrizar, sensibilizar a la gente y que todos tengamos claro que estamos relacionados con la naturaleza y también con estas zonas de reserva y de protección. Mire, esto es una pregunta muy valiosa, diría un colega, casi que podría uno documentar a través de una tesis doctoral este tema, pero lo que uno podría de alguna manera señalar aquí es que sin lugar a dudas, las áreas protegidas, los parques nacionales naturales, las reservas de la sociedad civil, toda área protegida determinada por nosotros como sociedad, significa nada más y nada menos que la vida de nosotros mismos. No es solamente de determinar que un área es especial y dejarla allá, sino también tratar de que la sociedad la apropie, la entienda,
la importancia de sostenerla, cuidarla, valorarla, significar su importancia para cada una de las acciones que emprendamos como sociedad. Nuestro modelo de desarrollo debe partir del reconocimiento de nuestras áreas protegidas, entender que sin ellas no existe desarrollo, entender que sin ellas no existe la vida para hacer ese desarrollo, entender que hay una simbiosis, hay una sinergia, hay algo que no se puede separar, que es la conectividad, como usted lo señalaba, de estas áreas con la vida, con la sostenibilidad, con los bienes y servicios que nosotros necesitamos para poder implementar el modelo de desarrollo que queremos. Luego, el papel de la sociedad civil es ayudar a construir esa conciencia, es ayudar a que la gente entienda que lo que le pase a un parque nacional natural es como si no llegara agua a su casa. Que lo que le pase a un parque nacional natural o una reserva protegida es como si usted no tuviera la posibilidad de darle de comer a su familia. De ese nivel es donde queremos nosotros llegar, en donde entendamos que ese parque nacional natural, esa área protegida, ese parque regional, ese parque departamental, ese parque natural que nosotros como sociedad decidimos proteger, pues significa nada más y nada menos que eso: la vida, el agua, la alimentación, el desarrollo, la supervivencia. Y de ese nivel es que la sociedad civil se debe organizar y debe profundizar en las discusiones con fundamento en la técnica, en la sensatez y en la tranquilidad, pero sobre todo buscando apropiación, cariño por esas tierras. Claro, entendernos como naturaleza también. Y doctor Marfranco, oyentes, voy a traer un ejemplo y puede que aplique o puede que no. Los huracanes que azotaron nuestra zona insular, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tuvieron una barrera, ojo, los corales, y apoyada por los manglares. De no haber sido por ello, el tema hubiese sido más trágico de lo que fue. Y ahí está ejemplificado el concepto vida, las vidas que se salvaron gracias a ello. Y tengo entendido que justamente el complejo de corales está altamente amenazado y podría extinguirse, lo que pondría en jaque a las comunidades en el Caribe. O sea, ese ejemplo aplica como para que lo aterricemos y miremos que nuestras zonas de protección van más allá del mar inclusive. Mire, es importante reconocer nuestras áreas marinas y costeras como parques nacionales naturales. Importante reconocer que el Estado colombiano tomó la decisión de declarar estas áreas, pero también importante señalar que nos ha hecho falta un poco de sentido de apropiación y de pertenencia en muchos de estos lugares, de reconocer estos ecosistemas como parte de nosotros y de la vida de los colombianos. El informe de Parques Nacionales Naturales, cómo vamos del año 2024, traje consigo unos elementos que yo quiero recordarles a ustedes y que los invito a consultar en www.parquesnacionales. Cómo vamos es un informe que trae un capítulo sobre parques marinos y costeros adelantado por el INVEMAR, y que en uno de sus apartes señala que Colombia ha venido teniendo una dificultad con la presencia de especies invasoras en estos lugares y en estos parques, en estas áreas, particularmente asociado a especies como el pez león, en particular, en donde ya se estima una población entre 1 a 6 millones de especies, de número de especies de este pez, que compromete nuestra estabilidad ecosistémica y, por supuesto, todo lo que esto significa. Estas especies invasoras pues han venido dando cuenta de nuestra biodiversidad y, por supuesto, aquí, como en todos los elementos que hacemos, es llamar la atención sobre un principio básico de coherencia. Es decir, si nosotros como Estado, porque es el Estado, no es solamente Parques Nacionales ni el Ministerio de Ambiente, es el Estado en su conjunto, tomó la decisión de declarar áreas protegidas marinas y costeras. Y esa sola decisión implica muchísimo más inversión, muchísimo más gobernanza, si se quiere, para estas áreas. Y ahí estamos teniendo dificultades. Instituciones que tienen una inmensa responsabilidad como Coralina no tienen los recursos necesarios para poder garantizar esta consideración. Parques Nacionales tiene dificultades de alguna manera para tener la tecnología, las capacidades, la parte operativa, el monitoreo, la investigación, el seguimiento a nuestras áreas protegidas. También se le hace imposible llegar a todo este territorio que sin lugar a ser es muy valioso y forma
parte de nuestro soporte, de nuestra estructura ecológica. Y pues obviamente en este concepto, pues obviamente yo llamo desde aquí, desde la sociedad civil, a que realmente nos concienticemos de que no solamente es salir a hablar bien de nuestras áreas protegidas, sino el principio de coherencia es saber qué presupuesto le estamos colocando a ellas y de qué manera las estamos cuidando, porque no solo basta con declararlas, sino garantizamos su mantenimiento y su cuidado, su visión integral por parte de todas las fuerzas del Estado en su conjunto, porque instituciones como esas no tienen los recursos suficientes, pero sí pueden orientar las inversiones y las acciones de mantenimiento y de cuidado. Y por esa razón es necesario que nos armonicemos, que nos articulemos como Estado. No necesitamos solamente que haya una sentencia más de la Corte que nos señale una responsabilidad a todos para actuar. Tenemos que actuar de forma coherente y de forma mucho más expedita. Yo el año pasado conversé con el director de Parques Nacionales y él señalaba expresamente en esa entrevista que le practicamos, Fidel, que era necesario hacer una revisión estructural del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y creo que gran parte de la revisión empieza por su estructuración, su redefinición en términos presupuestales, en términos de técnicos, de capacidad de respuesta, de tecnología, de conocimiento, de profesionales que permitan complementar las ayudas de monitoreo y seguimiento. Estas áreas están teniendo dificultades de gobernanza básicamente porque a pesar del esfuerzo que se tiene no se logra llegar a esos territorios. Entonces, si nosotros seguimos en la senda de la aclaración per se, si no garantizamos una gobernanza, estas áreas igual las vamos a perder. Sí, sin duda es una explicación absolutamente acertada, una descripción de cómo se están afectando áreas y obvio sí se declaran, pero y el presupuesto y la gobernanza, la presencia del Estado allí, el ser transversal, ¿no? Porque esto no solo debe recaer en una o dos instituciones, esto es transversal y compromete a todos. Y lo mencionaba Coralina, he visto esfuerzos allí tremendos, inclusive con la Academia Doctor Omar Franco y oyentes, donde hay esfuerzos para salacunas de coral. Nacen, crecen y luego se llevan, se plantan. Claro, es a nivel micro, digámoslo, yo lo valoro mucho, pero se puede. ¿Qué tal que se tuviese el músculo de capital, el apoyo interinstitucional y que esas lacunas fueran unas tremendas máquinas para fomentar la protección y hasta restauración del complejo coralino o de corales allí en la región Caribe? Eso es valioso y eso es muy importante, que es una reflexión que sin duda pues nos trae muy bien a punto y a colación. Doctor Omar Franco, dentro de estos retos que ustedes tienen y que han estudiado desde parques naturales como vamos, la deforestación sin duda nos sigue poniendo en jaque. Año tras año el IDEAM pues nos presenta unos resultados, unas cifras que alentadoras en algunos aspectos, pero muy tristes en otros, porque también da cuenta de parques que definitivamente ya están en super jaque, o sea, a punto de fenecer. La deforestación, ¿cómo abocarla? ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista de la sociedad civil? Mire, nuestra plataforma, por supuesto, nuestra misionalidad obedece básicamente a que partamos de estos análisis que se construyen en los informes técnicos, particularmente como el del IDEAM, e inclusive que es soporte integral del informe de Parques Nacionales 2024, expresa con preocupación datos que sin lugar a dudas el país no puede dejar pasar por alto, y reitero, a pesar del esfuerzo, a pesar de la gestión que se hace, el propósito de conservar y declarar la guerra a la deforestación en las áreas protegidas debería ser una causa nacional. Nosotros hemos advertido como sociedad civil que debemos acuñar el concepto de cero deforestación en los parques nacionales naturales de Colombia 2030. Es decir, buscar que al menos lleguemos a ese año con cero deforestación en nuestros parques nacionales, inclusive entendiendo que podría llegar a ser tarde en algunas de nuestras áreas protegidas, pero entendiendo también que para poder llegar a esa meta se necesita un esfuerzo gigantesco como Estado y debemos empezar desde ahora. Los datos que nos arroja el sistema de monitoreo de bosques de carbono del IDEAM en su momento nos daba cuenta de que en los últimos 10 años, 2013-2023 en particular, se perdieron en nuestras áreas protegidas cerca de 125.000 hectáreas de bosque natural. Entendiendo también que uno de los datos más preocupantes es que el Parque Tinigua es el de mayor afectación estructural en nuestra deforestación. Y por supuesto también la serranía, la Sierra de la Macarena. Y ya
no sin antes advertir que estamos empezando a tener registros importantes en Chiviriquete. Tinigua, cerca de 42.000 hectáreas, Fidel, en los últimos 10 años se ha perdido en ese territorio del país. Y sigue la deforestación, y siguen las quemas, y sigue la intervención sobre este territorio de manera indiscriminada. La tendencia sigue siendo creciente a pesar de lo que se muestra a nivel nacional. La misma exministra de Ambiente mostraba en su último reporte que las alertas tempranas de deforestación para el año 2024 aumentan cerca de 100.000 hectáreas, de las cuales 60.000 podrían llegar a estar ubicadas solamente en la zona de la Orinoquia y de la Amazonía, entendiendo entonces que este territorio está en alto riesgo de comprometer la hidrología nacional. El agua de la región andina depende de lo que pase en ese corredor ecosistémico, y eso pareciera que el Estado no lo ha entendido. Con recursos, con capacidad de respuesta, con más decisión, con más argumentos, la cantidad de vías e infraestructura que se han identificado a través de imágenes y a través de monitoreo satelital que se ha venido haciendo por parte de organizaciones como ESRI Colombia, que quiero decirles con satisfacción, ESRI Colombia forma parte de Parques Nacionales como Vamos, que también la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible también ha levantado dicha información y nos ha suministrado la misma para armar nuestro informe, que todas nuestras organizaciones tenemos esa información, pero pareciera que el país no logra en su contenido, en su contexto general, entender el drama de lo que está pasando en estos parques como Tinigua y La Macarena, Paramillo, Chiviriquete. Mire que en el informe 2024 de Parques Nacionales como Vamos, Fidel, se han identificado cerca de 1.000 kilómetros de carreteras irregulares en ese territorio. Eso es increíble. En lo que es Amazonía y Orinoquía, vías sin licenciamiento, sin permisos, ¿Quién hace totalmente esas irregulares. vías? Pues estamos en las manos de la ilegalidad alrededor de este tema, y pues obviamente más allá de cualquier escenario, pues obvio, hay comunidades, ya hay actores y hay personas que uno tiene claro que viven allí, que tienen que buscar herramientas, que tienen que buscar salidas, pero que tenemos que ayudar a planificar entre todos, no simplemente con una prohibición, sino identifiquemos las necesidades, identifiquemos las áreas. Hay tecnología de monitoreo que ya podemos hacer para que en conjunto con la sociedad civil que está en el territorio, la gente que podemos empezar a ayudar desde nuestra perspectiva técnica, construyamos un camino, un plan de intervención. Muchos actores han intervenido de manera articulada, de manera desarticulada, todo el mundo tiene la mejor intención, pero en el territorio se sigue evidenciando esta pérdida sustancial. Y lo que a mí me temo es que de alguna manera, es que estemos siendo notarios de una desgracia ambiental anunciada año a año, y pareciera no ser un motivo suficiente para unirnos como colombianos en ese territorio y luchar por un proceso de conservación y mantenimiento adecuado de esas áreas. No hemos entendido que la hidrología nacional de la región andina depende total y estructuralmente de lo que pase en ese ecosistema, y lo estamos perdiendo año a año. Y pareciera no dolernos, pareciera no entender que ese es el camino. Sin duda. Es increíble ver, y sí, ese material de ESRI Colombia es valioso, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Esas vías, o sea, meten maquinaria, arman unas vías que rompen ecosistemas, corredores biológicos, ciclo del agua. Detrás de ello, ¿qué hay? Las autoridades donde están, la afectación es tremenda, se ha perdido una conectividad en el piedemonte andino con Orinoquía y Amazonía. Lo dijo usted claramente, doctor Omar Franco, qué triste ser notarios de lo que puede ser una cosa tremendamente impactante como país, como sociedad, por el tema del agua, por el tema de la vida, del desarrollo de cualquier proceso productivo. Allí esto hay que llevarlo a escala, o sea, como hablaba usted al comienzo, no solo se trata de declarar zonas de conservación, sino venga, actuemos, porque hay fenómenos de ganadería extensiva, hay fenómenos de agricultura extensiva, pero también hay unos fenómenos de ilegalidad que no podemos hacerlos invisibles. Allí la Fiscalía tiene que actuar. Es tan complejo el tema que definitivamente nosotros siempre procuramos al final del año, a través de inclusive la misma COP16 en Cali, procurar siempre desde nuestra intervención dentro de foros, eventos, reuniones, procurar una simbiosis, una alianza estratégica que yo creo que es la alianza de la vida. Es como logramos
conectar las agendas que, a pesar de que al final del año se empezaron a dar algunos pasos importantes, las agendas de agricultura y ambiente, las agendas de estos dos ministerios deben ser prácticamente en ese territorio una sola. Nosotros no podemos seguir estimulando la productividad en territorios en donde los suelos no tienen la capacidad de producir lo que la gente se está imaginando en el medio del proceso de paz. Y es que ahí es donde nacen muchas de estas discusiones. Estamos hablando de suelos y ecosistemas que no tienen la capacidad de alojar un sistema productivo como el que nos hemos imaginado. Podemos repartirnos esa tierra a diestra y siniestra en un proceso post-conflicto. Ese territorio tiene una fragilidad tremenda, tiene unas condiciones ecosistémicas que son únicas y que no podemos imaginarnos transformar ese territorio en un sistema productivo para allanar la posibilidad de un proceso de paz simplemente en el marco de una reforma rural. Tenemos que desestrabar el proceso de un proceso de paz pensando en un territorio, pero que ese territorio reúna las condiciones para que se piense al menos en alojar un sistema productivo que no necesariamente es un sistema productivo tradicional. Puede ser un sistema productivo a través de diferentes alternativas: ecoturismo, guianzas, respeto por la diversidad, monitoreos comunitarios, la posibilidad de actuar con especies de la economía forestal que están allí, que podemos aprovechar, con frutos que podemos aprovechar y transformar desde el mismo bosque. Hay un sinnúmero de proyectos e iniciativas regionales que podemos aprovechar sin tumbar el bosque, sin transformar en sistemas de agricultura tradicional y de ganadería tradicional extensiva. Necesitamos que el proyecto que financie, por ejemplo, un banco agrario tenga responsabilidades absolutamente ambientales y que ese dueño de ese crédito no dé la posibilidad de que ese crédito se utilice para estimular la ganadería o estimular cultivos tradicionales. Tenemos que garantizar que ese crédito sea en procura de créditos absolutamente verdes, que tengan la capacidad de conservar el bosque en pie, que tengan la capacidad de tener un proyecto productivo con fundamento en el bosque, que tenga la capacidad de tener recursos para producir un proyecto de vida asociado al turismo de selva, si se quiere. Hay mil cosas que podemos hacer alrededor de este territorio, pero lo que hemos hecho con un proceso asociado al posconflicto es crear unas expectativas de un territorio que permite aliviar las tensiones en el aprovechamiento del territorio para repartirnos esa tierra y tener una expectativa de productividad que a la larga y con el tiempo va a comprometer la estabilidad ecosistémica y ambiental de todo el territorio colombiano, particularmente en la región andina, en donde dependemos estructuralmente de los ríos voladores o del agua que viene de ese territorio. Si rompemos, Fidel, la conectividad de estos ecosistemas, rompemos la posibilidad del ciclo hidrológico en el país de forma estructural, y eso no lo hemos entendido. Entonces, las agendas de estos dos ministerios deben garantizar la vida de los colombianos en una discusión sana, constructiva, no restrictiva en su consideración máxima, sino todo lo contrario, construir con la sociedad que está allí un cambio de visión de aprovechamiento de este territorio. Tenemos que sacar los bosques y los ecosistemas de la Amazonía y de la Orinoquia del conflicto. Tenemos que evitar al máximo que un comandante determine si se tumba un bosque o no se tumba. Y de alguna manera incorporar recursos de la ilegalidad en la productividad y tratar de camuflarlos a través de este proceso. Yo creo que ese no es el camino. El camino es cómo juntamos dos carteras que sin lugar a dudas deben firmar un acuerdo de trabajo mutuo y hacer presencia institucional con todas sus agencias. Una agencia de desarrollo rural trabajando en temas de sostenibilidad ambiental, de productividad con fundamento en ecosistemas. Unas corporaciones autónomas regionales ayudando a construir esa visión de conservar y producir de alguna manera sosteniblemente. ¿Cómo logramos esa sinergia entre el SINA y toda la reforma rural de este país sin que nos convirtamos en policías unos y otros, de los malos y los buenos? No. ¿Cómo construimos territorio y cómo construimos país de verdad con fundamento en nuestros ecosistemas y en una visión transformadora?
Sin duda. Estamos hablando con el director de la iniciativa Parques Nacionales Naturales Como Vamos, Omar Franco, los retos que enfrentan las zonas protegidas en Colombia. Avanzamos, seguimos adelante en Caracol Radio, seguimos adelante en Planeta Caracol. Sin duda la articulación entre Ministerios de Ambiente y Agricultura tiene que ser el camino, la ruta para poder atender diferentes procesos productivos en estas zonas próximas a las áreas protegidas. Nos ha hecho una descripción increíble, doctor Omar Franco, director de la iniciativa Parques Nacionales Naturales Como Vamos, de cómo están estas zonas, particularmente Amazonía y Orinoquía. Da tristeza esas vías que nos mencionaba, esas carreteras, nos lo indicó, ¿no? Más de 1.000 kilómetros de carreteras que de un día para otro comienzan a aparecer, obviamente, dineros ilícitos, qué sé yo, motivaciones ilícitas. Pero también duele que Chiribiquete, la Capilla Sixtina, comillas, de la conservación, y donde inclusive se da cuenta de comunidades no contactadas, pues también ya está siendo vulnerada. Están talando y hay diferentes procesos productivos, pero también hay procesos ilegales allí. Si no defendemos Chiribiquete, esperamos, Dios mío, que no lleve la misma ruta de Tinigua. Tinigua está en cuidados intensivos. Tinigua no aguanta más, doctor Omar Franco. No, y está muy bien el término, no aguanta más, que inclusive tengamos la capacidad de no tener la presencia ni siquiera del Estado en su conjunto en un parque como este, acompañando y rodeando al director de parques en una estrategia coordinada, pero de donde el país la sienta, en donde la notemos, en donde la apropiemos. Usted toca un tema sin lugar a dudas complejo. La serranía de Chiribiquete acumula, de acuerdo a los datos del IDEAN, en una cifra cercana a casi 1.500 hectáreas de deforestación en el año 2024, en lo que tiene que ver con los datos que nos presenta el IDEAN en el último reporte de alertas tempranas, se estima cerca de ese valor. Usted se puede ya imaginar que se está convirtiendo este parque en un corredor inclusive de tránsito de minería ilegal entre los corredores de Perú, Brasil y Colombia de manera importante y en la visión de todos. Intervenciones en donde ya se llegan a campamentos, en donde se evidencian a través de sobrevuelos vías perfectas hasta campamentos perfectamente establecidos prácticamente en el centro del parque. Una situación que sin lugar a dudas no se puede tolerar como sociedad, independientemente de la pretensión que se tenga. Y reitero, todos queremos un acuerdo de paz en este país, desde luego. Todos queremos, por supuesto, vivir en paz, pero todo lo que no podemos aceptar es que nuestros ecosistemas se comprometan de esa manera y donde las pretensiones por esos territorios estén consolidándose a través de un acuerdo de paz, cualquiera que este sea y la altura que tenga. Lo que estamos pidiendo como sociedad civil es que lo que debe formar parte estructural de un proceso de paz debe ser el ambiente, y desde el sector, desde allí, desde el ecosistema, podemos plantear un proceso de paz de una manera clara y no al revés. Es primero nos repartimos la tierra y luego pensamos en el ambiente. Yo creo que eso no debería ser el propósito por el cual nosotros debemos construir un proceso de paz. Entonces, lo que usted toca de Tinigua está en cuidados intensivos, la Sierra de la Macarena de la misma manera, la Serranía del Chiribiquete ya está empezando a evidenciar temas de intervención supremamente preocupantes. Es de hecho, para todos los que manejamos este tipo de información, cerca del 60% de la deforestación en Colombia se concentra en esas áreas, y lo sabemos ya hace años. Hace más de 10, 12 años, 15 años sabemos en dónde se concentra la deforestación, y sin lugar a dudas, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para hacerlo de una manera, para hacerlo de otra, para hacerlo con esta estrategia o cualquiera que intervenamos, seguimos viendo cómo aumenta la deforestación. Entonces, se han hecho esfuerzos e inversiones muy importantes, y yo tengo que reconocer aquí que Visión Amazonía ha hecho una inversión importante, significativa, y muchos de los proyectos de nuestros aliados como WWF, Alisos, todos han intentado entrar al territorio con ideas muy interesantes, muy valiosas, muy buenas, pero pareciera que como sociedad civil solo no lo podemos hacer. Esto tiene que ser del conjunto con y la mano con todo el establecimiento, llámese esto, Estado. Mire, se han invertido recursos para evitar la deforestación, se paga efectivamente para evitar la deforestación, se dan insumos para que esto no suceda, pero sin embargo un proceso de conflicto nos manda la señal equivocada y da la instrucción de tumbar bosque. En medio de este esfuerzo gigante de toda la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil y del mismo Estado tratando de evitarla,
un sector al margen de la ley da la instrucción de tumbar o no tumbar bosque. Y yo creo que eso hace y da cuenta expresamente de lo que está pasando. El cambio del uso del suelo es enormemente preocupante. Tengo que advertir, Fidel, que para todos los efectos en lo que tiene que ver con emisiones, Colombia realmente emite más por el cambio del uso del suelo que por los combustibles fósiles, si se quiere poner en esos términos de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del IDEAM. Es supremamente preocupante que frente a todos consideremos solamente un punto como el responsable de las emisiones, cuando resulta que el responsable de las emisiones como país es la deforestación, es el cambio del uso del suelo, lo que representa cerca del 60% de las emisiones del país. Sí. Y entonces, pues no es posible que nosotros manejemos unos indicadores como esos y no tengamos en cuenta que lo que está pasando en el territorio es una intervención dramáticamente compleja en términos de cambio del uso del suelo, deforestación, posteriormente intervención con sectores productivos, llámese ganadería o agricultura, y así estamos comprometiendo el futuro de todos los colombianos. Sí. Recientemente hubo un golpe a los traficantes de minerales, ¿no? El coltán, que para muchos no suena, pero el coltán es un mineral estratégico en la tecnología y sigue. Eso ha pasado ante los ojos de todo el mundo durante años, doctor Omar Franco. Tristemente, pues hay actuaciones de la fuerza pública para dar cuenta de ello, pero la minería sigue contaminando, se siguen afectando los ríos, los humedales allí. El tema de la frontera con Perú y Brasil, y eso sí es muy neurálgico, porque allí también estamos hablando de contrabando, madera, especies, no, hasta narcotráfico, y quiero parar ahí. Estamos hablando con el doctor Omar Franco, el director de la iniciativa Parques Nacionales Naturales. ¿Cómo vamos? Estamos hablando de los desafíos que tienen las áreas protegidas en nuestro país, los parques nacionales golpeados fuertemente por diferentes fenómenos. Hemos hablado profundamente del tema de la deforestación, de la urgencia de que haya acción del Estado por encima de la naturaleza, que otros ítems para garantizar vida, para garantizar agua. Pero también hay otros ítems que ustedes nos plantean en estas investigaciones y estudios, doctor Omar Franco, y es el turismo. El turismo también está golpeando las diferentes zonas de reserva. ¿De qué manera? Cuéntenos, por favor. Mire, de acuerdo al informe de Parques Nacionales Cómo Vamos 2024, que tenía un componente estructural de turismo, y que quiero agradecer aquí a la academia, en particular a la Universidad Externado, que fue nuestro aliado estratégico en ese componente, y en particular en su facultad de turismo. Hicimos una investigación asociada a este concepto y nos dieron datos muy importantes. Para el año 2023 en los parques nacionales naturales se registró un aumento significativo en la cantidad de visitantes, es decir, cerca de 1.572.000 personas visitaron las áreas protegidas del país. Y esto, a todas luces, es muy, muy importante, y nos puede dar una enorme felicidad saber que en estos parques hay ese número de visitantes, pero también nos puede significar una inmensa preocupación si el resultado de esa visita va en contravía de la sostenibilidad y el mantenimiento de estas áreas protegidas. Y allí es donde nosotros llamamos la atención sobre la inmensa necesidad de tener actualizados los planes de manejo de nuestros parques, nuestros planes de manejo de esta población, del impacto que puede llegar a tener también todo este proceso de estos estudios que se necesitan para identificar la capacidad de carga de estos parques. No está muy claro el panorama allí. Los documentos no están actualizados, de hecho no existen en algunos de los mismos. La gente en su imaginario tiene claro que puede ir en todas las épocas del año, en todos los meses del año, en todos los momentos del año. Hay una debilidad en términos de información, de información asertiva, que la gente la apropie, que la identifique, que sepa cuándo puede, cuándo no, cuántos puede tener, cuánta gente puede soportar el parque, el plan de manejo de residuos de estas áreas protegidas. Todas estas dificultades están quedando en manos de funcionarios con un inmenso cariño y una inmensa apropiación y una inmensa responsabilidad por sus parques, pero estamos dejando a estos funcionarios sin mayor capacidad, sin la posibilidad de cumplir su rol, su papel de cuidado, de comunicación, de educación. No tienen a veces los instrumentos. Si usted va al Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta a fin de año,
y no le cabe un tinto a ese parque en términos expresos, y uno mira la demanda que se requiere para atender a la gente, para evitar que la gente se involucre en territorios que no pueden entrar, es decir, los desborda la capacidad de los mismos funcionarios, en este caso, por ejemplo, como el Parque Nacional de Santa Marta, de la Sierra Nevada de Santa Marta, es complejísimo. Entonces, y así parques como Iguaque, si se quiere comparar, sí, parques cerca. como Chingaza, parque como el parque aquí en Chingaza, al lado de Bogotá, hay gente que ni siquiera sabe cómo, de qué manera, de qué forma, apenas suben, quién compra, quién no vende la boleta, esa comunicación, esa información básica que se debe tener. Y yo sé y reitero, y mi reconocimiento, y vuelvo lo digo, a cada uno de los funcionarios de parques me les quito el sombrero porque hacen todo lo posible y lo humanamente posible con lo que tienen para poderle notar a la gente la mejor información, pero nos está quedando inmensamente grande el tema por falta de recursos, y yo creo que aquí, como lo señala nuestro estudio, manejar 1.500.000 personas con los funcionarios que se tienen en estos parques es imposible. Es verdad. Y el impacto que tiene esta visitantes a estas áreas protegidas también es imposible, porque a pesar de cualquier consideración, pues el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales tampoco fue diseñado en su estructura para atender turistas. De acuerdo. En su misionalidad, porque al final y al cabo, en su construcción no se determinó que ese parque se beneficiara estructuralmente de las boletas que venda y que permiten ingresar. Obvio, son un registro, son recursos importantes, pero que son muy poquitos al final para garantizar la conservación de nuestros ecosistemas. Uno entra en los parques y en algunas regiones de los parques nacionales hay sistemas que carecen de una inversión, escaleras, puentes, algunos accesos que se requieren para garantizar la seguridad de camping. No hay garantías suficientes y en buenas condiciones para ofertar un turismo adecuado, pero podría llegar inclusive a cerrarse el parque en algún momento y decir no tiene más capacidad de carga. Eso tampoco está muy claro. Entonces, a hoy día la Facultad del Externado y muchas de las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Industria y Turismo, están actualizando los planes de manejo o los indicadores para este tema. Ojalá deseamos que en parte de esos instrumentos que se exijan para poder atender este tipo de actividades, se exijan documentos técnicos que permitan garantizar que la capacidad de carga sea un elemento determinante para el ecosistema y que realmente garanticen la sostenibilidad de los mismos. Bienvenido al turismo, bienvenido cada una de las acciones, siempre y cuando entendamos que esa actividad es de conservación. De acuerdo. Y no simplemente de aprovechamiento económico de unos pocos y pues simplemente una transacción económica, sino que quien entra a un parque tiene que tener claro que tiene unas restricciones, tiene unas condiciones, tiene unos elementos que respetar y valorar, pero por sobre todo tienen que tener y ser una escuela de conocimiento, de conciencia, de educación. Claro. Eso no es simplemente ir y sentarse y fantástico ver el paisaje, no, es simplemente también ser una escuela de educación, una escuela de formación, claro. Y sentar en aulas a la gente si se quiere y explicarles y hacerles ver que hay áreas que no se pueden aproximar, hay áreas y hay comunidades indígenas que tienen ecosistemas que son y deben ser respetados. Esa sinergia entre la comunidad indígena y la comunidad que puede visitar estas áreas debe ser respetada con todas las variables posibles para poder garantizar una muy buena gobernanza de estas áreas protegidas. Entonces creo que Parques Nacionales con este informe está aportando un granito de arena para que discutamos el tema, para que lo podamos plantear, para que podamos ayudarle a Parques Nacionales a tomar decisiones en función de este concepto, pero por sobre todo buscar la manera de cómo rodeamos al sistema de parques nacionales de los instrumentos necesarios para prestar un servicio. Y si se llegara a imaginarse una reestructuración del sistema de parques en algún momento, este concepto de turismo debe ser repensado. Si lo hace Parques directamente o lo hace una institución del Estado que tenga la posibilidad con la robustez técnica financiera de garantizar un proceso. Pero esa discusión la tenemos que dar en una mesa de trabajo
técnica, como país, que podamos entender entonces cuál es el rol de un funcionario de parques nacionales naturales y cuál debería ser entonces su papel en la conservación de estas áreas, si tenemos que tener un biólogo especialista en turismo o una persona profesional en turismo, entendiendo qué se debe hacer en un área protegida. Eso creo que es algo que se debe discutir. Sin duda. Y pongo como ejemplo, allí en la Sierra Nevada de Santa Marta, es un mea culpa como sociedad, como colombianos, y sé que muchos nos esforzamos, se esfuerzan por encontrar en estas zonas de protección, de reserva, un laboratorio de aprendizaje, de entendimiento sobre cómo es la vida silvestre, ecosistemas, especies, pero es que hay unas joyas que llegan, doctor Omar Franco, con la grabadora a todo taco, escuchando esa música que les gusta mucho en algunas regiones, muy moderna, reggaetón creo que la llaman, otros que llegan un poco prendidos, otros que llegan a darle comida a los monos churrucos, a los primates, que llegan a sacarse una selfie y de pronto el primate les da su palmada, porque el primate es primate y punto. Entonces, es un laboratorio de educación y de formación para todos. Chévere, como yo lo creo anotaba. Que al final, agregando un poco a lo que tú planteas, es ver un turismo en estos parques y en estas épocas es ver tal vez el reflejo de la sociedad que somos. Sí. Y yo creo que eso es lo que debe dar a nosotros retos significativamente grandes para entender qué queremos cambiar como sociedad. Y es cómo logramos que la persona que entre a un parque nacional natural entienda que está entrando al recinto que le va a garantizar la vida. Ajá. Y yo creo que eso cambiaría la perspectiva de forma estructural frente a estas áreas protegidas. Totalmente. Y eso es supremamente valioso, por eso se nos pasó volando el tiempo. La deforestación, el turismo, tema finanzas, también lo comentó el doctor Omar Franco, son desafíos que se plantean para las áreas protegidas en Colombia. En detalle, sin duda, esta conversación los lleva a la reflexión. Muchas las lecciones, el aprendizaje que nos deja este trabajo desde la sociedad civil, la iniciativa Parques Nacionales Naturales Como Vamos, que está dirigida por el doctor Omar Franco. Pues qué bueno, Doc, que haya podido estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en contacto con lo mejor, con la mejor compañía, con los oyentes, en detalle, recreando lo que está ocurriendo con estas zonas de reserva en el país. De mi parte, muchísimas gracias y sin duda desearle lo mejor. Muchas gracias, Fidel. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a nuestros socios, a ESRI Colombia, quien nos acompañó en un foro académico que invitamos a consultar en nuestra página web a todos los oyentes, que van a encontrar ahí un foro que hicimos la semana pasada respecto a las ayudas geoespaciales en el proceso de gobernanza de las áreas protegidas, en donde se puso a disposición información geoespacial que puede ayudar a contribuir a un principio de gobernanza de estas áreas en cualquier parte del territorio. Empresas como ESRI, que forma parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y parte de nuestras organizaciones, pues estamos empecinadas en seguir insistiendo en, primero, cero deforestación en nuestros parques nacionales naturales, mucha más responsabilidad y más recursos para nuestros parques nacionales naturales del país, siendo coherente con el principio de conservación, y propendemos claramente por una redefinición y una visión estratégica del nuevo sistema de parques nacionales naturales de Colombia como un propósito de todos para garantizar el futuro de estas áreas que se necesitan. Entonces, mi invitación, Fidel, agradeciéndole, es que nos consulten nuestra página web, que ingresen, que nos acompañen y que como sociedad civil ayudemos a tomar las mejores decisiones al Estado colombiano para avanzar en la conservación de estas áreas protegidas. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Un abrazo, doctor Omar Franco, y sí, todos actuar como sociedad civil. Las zonas de protección, las zonas de reserva, los parques naturales, las zonas que han sido ya delimitadas, nos dan vida. Y si nosotros no las protegemos, sería un contrasentido. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.